Capítulo 1. Will estaba sentado en la playa mirando el infinito mar azul frente a él, esperando que un barco encontrara la isla y lo trajera de regreso a la civilización humana, lejos de este maldito bosque prehistórico. Han pasado 7 días desde que de alguna manera cruzó aquí. Pensando en 7 días atrás, él todavía era un humilde hombre rico de segunda generación entre todas las personas que vivían en la Tierra. Bueno, solo el tipo cuya familia tenía un poco de dinero y activos de más de 100 millones. Su objetivo en la vida era sobrevivir estas décadas en paz y sin problemas, y luego tener éxito en heredar esos legados completamente malvados de su padre. Y luego esforzarse por tomar estas fuentes de todo mal y utilizarlas para el pueblo, y como máximo, salvar alguna fuente de fuego para transmitirla a sus propios descendientes. Cada vez que Will pensaba en sus planos para su vida futura, sentía que en realidad era demasiado consciente. Ser capaz de elevar la palabra perdedor a cuentos alturas, de autohipnotizarse a sí mismo para creerlo, en cierto sentido, es realmente un genio. Entonces, cuando terminó de ver el estreno de Avenger 3, con su enésima novia cazafortunas, de repente escuchó la voz de una linda señora que tiene una dulce voz vendiendo en la periferia. ¿Quieres comprar el mismo guante infinito que usamos Thanos? Will al oírlo sacó resueltamente su celular ante los ojos ligeramente calientes de su compañera femenina y de la joven del lado opuesto. Sin pensarlo 2 veces, Will escaneó el código QR y usamos su huella digital para pagar con éxito, luego empacará el artículo y se irá. Will compró un guante infinito, idéntico, que se vende por solo unos pocos cientos de yuanes en un lugar determinado al precio de 9.999. La novia actual de Will era una estudiante famosa de cierta universidad que no había tenido ningún intercambio profundo con él ya que solo habían estado juntos durante un día. Pero, obviamente, esta chica es famosa por ser una cazafortunas, lo cual a Will no le importó, ya que no es la primera vez que él sale con una cazafortunas. Entonces, al ver cuán ardiente era su mirada al verlo comprar un juguete sin valor, Will no pudo evitar sonreír. En cuanto a las chicas de los alrededores y también a los amigos varones que observan la diversión a su alrededor, Will los entendió automáticamente como envidia, celos y odio. Después de regresar al hotel, la estudiante cazafortunas fue a tomar una ducha. Will, por otro lado, sintió curiosidad y abrió el paquete y sacó el guante del infinito, que era muy similar al que estaba usando Thanos. Y no pude evitar elogiar al creador de esta cosa. Cuando lo sacó, había un pequeño trozo de papel que cayó al suelo. Will lo recogió, lo abrió y vio que realmente era el misterioso código dejado por la señora que vendía en la periferia, y si aún le quedaba algo de energía, no le importaría volver a hacer una buena acción. Pero cuando pesaba ese gran juguete que valía casi 10.000 yuanes, siempre sentí que parecía que algo andaba mal. Justo cuando Will estaba a punto de probarlo, finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal. El guantelete del infinito de Thanos obviamente lo lleva en su mano izquierda. Pero el que le tocó fue por la mano derecha. Eso es vergonzoso. Como un rico de segunda generación, calificado y discreto, Will sintió que lo habían engañado por primera vez, pero quien dejó que su padre se hiciera rico. Pero aún así le deprime que algo tan estúpido esté sucediendo. No importa, todavía está bien incluso si está en la mano correcta, tal vez este sea el de Odín. Will se consoló con esto, solo porque parecía recordar vagamente que en Thor Ragnarok, la hermana de Thor, Hela, encontró una versión para diestros del guante infinito en el tesoro de su padre, por lo que probablemente estaba modelado por él. Él simplemente aceptó esta configuración y luego aprovechó el intervalo cuando el duende dentro de la ducha que podría salir en cualquier momento para chupar su esencia vital todavía estaba lavando su cuerpo, y solemnemente puso su mano derecha en él. Cuando Will volvió a abrir los ojos, estaba varado en una isla llena de árboles sin nombre y todo tipo de bestias genéticamente mutadas. Lo que es aún más sorprendente es que la versión derecha dorada del guantelete del infinito todavía está intacta en su mano derecha. Al principio se preguntó si lo habían secuestrado o si era una broma de sus amigos o de sus exnovias. Pero cuando encontró un tigre de 10 metros de altura, un gorila de 20 metros y todo tipo de mutaciones genéticas que palidecen en comparación con lo que vio en el pasado, estuvo más o menos seguro de que ya no estaba en la tierra con la que estaba familiarizado. Will, que era nervioso y optimista por naturaleza, pronto se puso de humor.
Pero luego le llamó la atención la disparidad natural entre las especies que veía, por lo que ya no se atrevió a adentrarse más de 100 metros en el bosque. ¿Alguna vez has visto un pitón de 100 metros de largo? Will, quien casi fue tragado por ella, todavía está aterrorizado en retrospectiva, y si no fuera por el hecho de que el objetivo de la pitón no era su pequeño cuerpo, sino un guepardo de 5 metros de largo que estaba a punto de acercarse sigilosamente a él, entonces su legendario viaje podría haber terminado en el primer capítulo. Así que después de eso, Will, que todavía no sabía dónde estaba, tuvo que esconderse en la desolada playa junto al mar, ya que las bestias del bosque no parecían tener ningún interés en su pequeño cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un hombre que fue alimentado con una cuchara de oro toda su vida, y que ha vivido por más de 20 años sin ninguna habilidad de supervivencia o conocimiento de la naturaleza, sobrevivir en esta isla infestada de bestias gigantes? ¿Atrapando peces? Sin hablar de si podía atraparlo o no, el pez más pequeño y más amable que había visto en los últimos días escondido en la playa medía entre 2 y 3 metros de largo, y tenía la boca llena de dientes afilados. Así que si él puede comer el pescado o el pescado puede comerlo a él es otra cuestión. Así que el camino de depender del mar para comer lo que el mar puede ofrecer definitivamente no es viable. Pero lo bueno es que, después de sus observaciones durante los últimos días, descubrió que, en general, en las zonas más externas del bosque viven criaturas relativamente débiles y menos agresivas. Entonces limitó sus actividades a una distancia de 20 metros dentro del bosque, donde pudo cosechar algunos frutos que caían al suelo ya que no podía trepar a los árboles. Lo bueno es que parece que hay una tribu de monos viviendo por aquí, y la mayoría de las frutas que Will reconoció fueron simplemente arrojadas por ellos. Bravo, mi hermano mono. Si un mono puede comerlo, no hay razón para que no pueda. En un bosque primitivo como este, es poco probable que haya pesticidas ni nada parecido. Entonces, después de asegurarse de que no había veneno, Will tuvo la suerte de sobrevivir. Por la noche, volvió a su nido temporal, que apenas lo protegía del viento y la lluvia, pero le bastaba, ya que Will no quería que lo comiera ninguna bestia que saliera por capricho de noche si dormía en un área abierta. Capítulo 2. Después de sentarse otra mañana contemplando el mar en calma, Will se levantó de mala gana y fue a buscar al mono. Después de estos días de amistad y paz, los monos parecían haber llegado a conocerlo como una criatura extraña e inofensiva. En este bosque son los más débiles de todos, de lo contrario no habrían sido expulsados a la parte más exterior del bosque. Lo bueno es que solo comen fruta, y el bosque es tan rico en fruta que pueden vivir bastante cómodamente si se unen para defenderse de los poderosos enemigos extranjeros. Entonces, cuando vieron una criatura que nunca habían visto antes y que era tan débil que solo podía seguirlos para recoger fruta para comer, mostraron gran interés en ella durante un tiempo. Después de la vigilancia inicial, ahora cada vez que Will venía había unos cuantos monitos curiosos que sostenían frutas que él nunca había visto antes en la tierra y se las daban. Por el contrario, Will también utilizó todos los medios a su alcance para expresar su buena voluntad. Por ejemplo, utilizó su mano izquierda, que no estaba envuelta por el guantelete del infinito, para rascar, hacer garrapatas y acariciar el pelo de los monos, y se llevaron muy bien. Desafortunadamente, aunque los monos son inteligentes, todavía están lejos de poder hablar. Al final, las personas siguen siendo animales sociales, y en esta peligrosa isla donde no hay nadie con quien comunicarse, el estado de ánimo de Will se vuelve cada día más y más deprimido. Su optimismo es solo su salvación, pero cuando el resultado final se rompe, incluso la persona más optimista se derrumba al instante. Pero de alguna manera, estos simpáticos monitos le han dado a Will algo de consuelo psicológico y han aliviado su estado de ánimo gradualmente deprimido. Mientras Will estaba sentado en el suelo, comiendo dulces y deliciosas frutas jugosas con una mano, mientras se turnaba para rascar la picazón de algunos pequeños monos traviesos con la otra mano, de repente encontró una fruta de aspecto extraño con un toque de familiaridad en ella. Era cierto que había comido muchas frutas de aspecto extraño en los últimos días, pero esta era la primera vez que veía esta fruta que le daba una sensación tan extraña. Entonces, con curiosidad, recogió la fruta y comenzó a examinarla. Solo en términos de forma, no se diferenciaba de los plátanos que había visto en todas partes de la tierra.
Sin embargo, el color blanco y negro y el patrón en espiral que parecían extrañamente familiares hicieron que Will involuntariamente detuviera lo que estaba haciendo y comenzara a reflexionar. ¿Por qué esta cosa se parece tanto a la basura que compró en una exposición agraria? Recuerda la vez en que cortejaba a una bella estudiante de posgrado de una universidad agraria, y luego lo jodieron tan mal en la feria que gastó 100.000 en las 3 legendarias frutas del diablo. Con solo mirar las formas y los colores, parece exactamente lo que vio en el cómic. Para ser honesto, Will estaba bastante impresionado por la habilidad de quien cultivó la fruta en una apariencia tan extraña y mágica, así que cuando los trajo a casa y descubrió que no tenían muy buen sabor y tampoco le daban ninguna habilidad mágica, decidió tomar represalias. Después de haberle dado dinero a esa hermosa estudiante de posgrado, ella inmediatamente aceptó ser su novia. Y fue entonces cuando Will comenzó su venganza. Todos los días, Will dejaba que la chica hiciera cosplay del personaje de One Piece, que todos los días se transformaba en Nami, luego en Robin, etc. Para poder vengarse de las 3 frutas del diablo falsas. Es una pena que de alguna manera haya terminado aquí, sin saber qué le pasó a esa colegiala. Y su vida de ligar con chicas todos los días se acabó así como así, es realmente triste solo pensar en ello. Ah, sí, y la señora que le iba a dar el servicio postventa después del trabajo, no sabe si estará triste. De alguna manera, los pensamientos de Will se fueron a un lugar desconocido sin que él lo supiera. Y fue solo cuando los pequeños monitos a su lado que sintieron que dejaba de frotarlos, le agarraron el cabello interrumpiendo sus pensamientos. Se dio rápidamente unas cuantas palmadas para limpiar su mente de pensamientos innecesarios. Entonces, esto no puede ser una verdadera fruta del diablo, ¿verdad? No tendría la mala suerte de viajar a través de esta era increíblemente caótica de piratas, ¿verdad? Will estaba aún más deprimido al pensar en ello. Es fácil comprobar si es real o no, ya que si comemos el plátano que parece una fruta del diablo, todo quedará claro. Una fruta del diablo. Aunque se presume que su forma es de tipo Zoan, en esta isla precaria y peligrosa, fortalecer su capacidad de supervivencia es lo más importante, por lo que si realmente es un problema real, es una bendición para él. Pero el problema es que simplemente no sabe qué tipo de animal es, y sería vergonzoso si resultara ser una anguila. Me pregunto qué tipo de animal es. No creo que el tipo Zoan de la fruta del diablo haya encontrado jamás una criatura marina, así que ¿es esto una especie de maldición? Cualquier persona que haya leído el original debería saber el poder asesino de esta fruta, el sabor que ni siquiera Luffy puede aceptar. Adiós, mi Ace Bane. Adiós, mi pescado hervido. Despedida. Justo cuando Will estaba a punto de sentir el verdadero sabor del diablo, el guantelete del infinito, que había estado en silencio desde su cruce, de repente comenzó a brillar. ¿Es mi Goldfinger el que está en la línea? Will inmediatamente comenzó a estudiar con entusiasmo la nueva reacción del guantelete del infinito en su mano derecha mientras dejaba caer la fruta del diablo al suelo, pero después de probar una serie de métodos como la fricción, el canto del sésamo abierto y similares, esta cosa todavía tiene la misma apariencia. Y parece que la luz se hace cada vez más débil. Will, que lo notó, estaba un poco ansioso, pero se obligó a calmarse. Como hombre rico calificado de segunda generación, incluso si su ideal era esperar la muerte de su familia, todavía tenía algunos puntos brillantes que eran mejores que los de la gente normal bajo la influencia de su entorno familiar. Al menos su padre siempre le enseñó a no angustiarse ni ponerse nervioso, cuanto más crítica sea la situación, más. Y solo calmándose se puede encontrar la clave para romper el juego. Los principios del mundo empresarial también son aplicables en la vida. Entonces Will comenzó a recordar con calma toda la información que sabía sobre el guantelete del infinito. Aunque la luz en el guantelete del infinito se hacía cada vez más débil, y el número de pequeños monos colgando de su cuerpo había excedido los 10, todavía estaba recordando con calma lo que sabía. El guantelete del infinito. 6 gemas del infinito. Portador. Fusión. Libera el poder. Lo tengo. Will respiró profundamente, pensó que quizá había adivinado algo y que lo que estaba a punto de hacer a continuación sería una gran hazaña.
Ignoró la ya inescrutable debilidad del guantelete del infinito y recogió primero la presunta fruta del diablo, solo que esta vez no la iba a comer él mismo, sino que la iba a alimentar al guantelete del infinito que llevaba. Frunció el ceño, tomó la fruta que parecía un plátano y se acercó lentamente a una de las ranuras del guantelete del infinito. Capítulo 3. La fruta del diablo con forma de plátano se acercó lentamente a las ranuras del guantelete del infinito y, en el proceso de aproximación, Will sintió claramente una fuerza de succión transmitida por el guantelete del infinito. Hay una reacción. Mientras miraba fijamente y lo soltaba, la fruta del diablo, que solo cabía en un plato, se encogió tan rápido como el ojo desnudo podía ver y luego reveló su gloria de joya. ¡Bam! Un sonido crujiente resonó en los oídos de Will. Lo hizo. Sus sospechas eran correctas. Al mirar el guantelete del infinito en su mano derecha, que había sido incrustado con éxito con una fruta del diablo, Will cayó bajo el doble tabú de la alegría y el desconcierto. ¿Quién dice que un guantelete del infinito tiene que tener una gema del infinito? Mira. La fruta del diablo funciona igual de bien. Justo cuando la fruta del diablo Zoan se fusionó perfecta y exitosamente con el guantelete del infinito, la luz previamente inescrutable de repente floreció en una luz infinita. Los pequeños monos se asustaron ante este cambio y se alejaron de Will, que era como una bombilla de alta potencia. Actualmente es de día, y todavía brilla con una luz cegadora, y en ese momento Will estaba aún más tranquilo. Esta vez es increíble. Cuando la luz se disipó, el guantelete del infinito, anteriormente muerto, finalmente volvió a su verdadero brillo, y todo fluyó con luz y tesoros. El color dorado está por todo el cuerpo, pero no es un cliché y luce poderoso. Es solo que los otros 5 espacios que todavía están vacíos en la parte superior son un poco monótonos. Will, quien realmente había activado el guantelete del infinito, finalmente entendió el origen y el propósito del guantelete del infinito en su mano. Resultó que mucho antes de que se creara el guantelete del infinito, alguien ya había recolectado 6 gemas del infinito, en realidad había más de 6, pero el resto eran rumores o parodías, así que no los mencionaré, y el contenedor usado para estimular el poder de las 6 gemas del infinito era el guantelete del infinito que Will estaba usando en ese momento. El modelo del tesoro de Odín es una réplica del guantelete del infinito que alguna vez se fabricó. Fue porque Thanos sabía que los enanos habían creado un recipiente que podía contener 6 gemas del infinito y usar su poder perfectamente para crear la que él poseía. El escenario anterior es mi propia tontería, así que no lo tomes en serio, pero definitivamente no todo, ve Thor, Ragnarok por ti mismo. Entonces todo tenía sentido. En cuanto a lo que pasó en ese momento, ¿por qué nació el primer guantelete del infinito en este universo? ¿Por qué llegó a sus manos y por qué lo trajo a este mundo? El guante no respondió a esta información, por lo que no lo sabe. Pero ¿a quién le importa eso? Will ahora está completamente atrapado en la emoción. Porque el poder de su guantelete del infinito es tan grande que no necesita una gema del infinito, y siempre que la energía sea de la misma calidad y origen, puede incrustarse en las ranuras y realizar su habilidad original a la perfección. Es decir, Will no necesita probar el sabor del diablo, solo necesita colocar la fruta del diablo obtenida en las ranuras restantes del guante, y luego puede tener todas las habilidades de un usuario normal de la habilidad de la fruta del diablo, incluido el desarrollo y el despertar de la habilidad de la fruta del diablo. Y como está incrustado en su guante en lugar de ser comido, la maldición del mar y la restricción de la piedra del fondo marino no existen. Lo más importante está por venir. Hay 6 ranuras en el guantelete del infinito. Un total de 6. ¿No es Barba Negra un tipo increíble por tener 2 o 3 frutas del diablo? Pero ¿qué pasa con aquel que tiene 6 frutas del diablo? ¿No es el piadoso? 7 señores de la guerra, 4 emperadores, almirantes, 5 ancianos y dragones celestiales. En este momento Will realmente está un poco inflado. Cuando recolecta 6 increíbles frutas del diablo, ¿no es un poco humilde decir que no está impulsando al mundo por igual? ¿Puedo chasquear los dedos entonces? Es que aunque usar la fruta del diablo a través del guantelete del infinito es conveniente y no tiene efectos secundarios. Es una incógnita si la habilidad de una fruta del diablo se puede aprovechar con su físico débil.
Es bueno que Will no esté tan preocupado por este problema fundamental, ya que ¿cómo puede un artefacto como el guantelete del infinito tener solo una función tan simple? Por supuesto que hay más. Además de la pequeña y práctica función de tener 100 metros cúbicos de espacio interno, también tiene la función más básica de absorción y conversión. Para decirlo en términos sencillos, puede extraer la energía de la fruta del diablo a través de algún tipo de conversión misteriosa y luego inyectarla en el cuerpo de Will para fortalecerlo. La desventaja es que la fruta del diablo se perderá permanentemente en este mundo, ya que la energía esencial se habrá drenado. ¿Pero a alguien como Will le importaría este pequeño defecto? Obviamente no. Will, cuya emoción había llegado a su punto máximo, finalmente no pudo resistirse a probar el poder del guantelete del infinito en sus manos. Se alejó rápidamente del lugar donde vivían los pequeños monos hacia la parte más exterior del bosque y luego se comunicó con el guantelete del infinito en su mente. La primera ranura, que simbolizaba la fruta del diablo Zoan, de repente se iluminó con una luz blanca y negra, que era el color original de la fruta del diablo. Entonces Will notó que todo su cuerpo había cambiado. Un cabello negro y duro creció de su cuerpo a una velocidad muy rápida, sus dedos se volvieron largos y delgados, e incluso sus guanteletes del infinito se convirtieron en juegos de garras infinitas. Will sintió el poder que emergía continuamente de su cuerpo en ese momento. En efecto, el rápido aumento de poder provocó que Will sintiera la necesidad de correr hacia el bosque y luchar contra las bestias de nivel sobrecargado. Pero cuando accidentalmente usó el principio del reflejo del espejo en el guantelete del infinito para ver su propia apariencia fantasmal en ese momento, inmediatamente perdió el impulso y, en su lugar, otro impulso creció desde su corazón. Eso es jodidamente feo. Will, que había sufrido una transformación bestial, chasqueó las comisuras de los labios al observar su apariencia. Incluso si era feo, Will incluso dedujo por los suaves cabellos blancos en el medio de su cabeza cuál fue la primera fruta del diablo que consiguió, maldita sea. Esta mirada afilada es igual a la de mi hermano de pelo plano, despiadado y hazlo o muere. Su nombre es Tejón de Miel. Si quieres preguntar por qué Will, que es un hombre rico de segunda generación, reconoce a un animal tan frío, se puede atribuir a cierta doncella a la que cortejaba y a quien le gustan las bestias. ¿Cómo presentaré mis habilidades a las personas cuando me vuelva prominente en el futuro? Bueno, hola a todos, soy la potencia de la fruta Honey Badger. Oh. Soy una comadreja con forma de tejón de miel, una fruta poderosa, así que ríndete. Me da escalofríos solo pensarlo. ¿Qué pasó con lo de ser poderoso? ¿Qué hay de malo en tener una buena defensa y resistencia al veneno? Cuando encuentre una fruta del diablo más impresionante y hermosa, definitivamente tendré que cambiarla. Sé que donde quiera que vayas hoy en día hay un mundo de caras. La fealdad por sí sola es una desventaja que hará que sea difícil para un usuario de Zoan encontrar una pareja. Capítulo 4. Antes de que se diera cuenta, había pasado un mes desde que Will activó el guantelete del infinito. Naturalmente, al cabo de un mes no apareció en su visión ni un solo barco, ni siquiera una sombra fantasmal. Había solo bestias feroces que luchaban por comida todo el tiempo. Y como consumidor de tejón de miel, el hermano de cabeza plana, Will, parece tener una tendencia real a desarrollar algo similar a su rasgo de fruta del diablo. Como usuario de una fruta del diablo, además de las debilidades de tener miedo al agua de mar, a las piedras del fondo marino y al Aki, también existen otros efectos secundarios. Por ejemplo, un hombre de hielo al que le gusta dormir y siempre se despierta y anda en bicicleta. Además, un niño al que le gusta comer porque puede expandir su estómago impunemente porque todo su cuerpo está hecho de goma. También hay un perro rojo que parece que le debe a todos decenas de miles de millones de Belly porque comió la fruta de magma. Esta característica parece ser aún más prominente en el cuerpo de personas con habilidades basadas en animales que han heredado estas habilidades especiales de los animales, mientras que algunos hábitos instintivos y rasgos de personalidad también influyen en el usuario todo el tiempo. Por ejemplo, si una persona come la fruta del diablo de un huevo, se volverá aficionada a poner huevos. No me preguntéis por qué, y no me preguntéis por qué los frutos huevo no son paramecia, sino Zoan. Y cuando Will usa su habilidad de tejón de miel, se vuelve muy bueno comiendo y le encanta pelear con la gente. Ya sea que pueda luchar contra ello o no,
o ya sea que pueda comerlo o no, él va a por ello primero. En la tierra, eso sería una auténtica maravilla, del tipo que no caerá hasta que se derribe el muro sur. Entonces, un mes después de obtener esta habilidad de la fruta del diablo, Will fue promovido rápidamente de un estado cauteloso de sobreviviente a un cachorro de oso que no le tenía miedo a nada y se atrevía a subir y dar una garra sin importar lo que viera. Tal vez el fruto del tejón de miel no le dio ningún poder ofensivo impío, pero ese pelaje obstinado le diría a cualquier depredador lo que es la desesperación. Will también confió en su fuerte defensa y resistencia para escapar repetidamente de las bocas de esas criaturas supremas extremadamente poderosas. Las frutas de todo tipo ya no eran su único alimento, sino que su alimento básico pasó a ser cada bestia carnívora que derrotaba. Uno de ellos, una gran tortuga marina que llegó a la orilla al caer la noche y trató de comérselo, pero en lugar de comerse al pequeño humano, se convirtió en su bocadillo. Y tiene un sabor a pollo crujiente. ¿Crees que esconderte en el caparazón de una tortuga te salvará? ¿Qué sabes sobre los dientes afilados que pueden triturar fácilmente los caparazones de las tortugas y comérselos como si fueran patatas fritas? Entonces, en solo un mes, con buena comida, buena nutrición y un grupo de entrenadores que lo acompañaban y luchaban con él hasta la muerte, Will pasó exitosamente de ser un insecto de arroz que esperaba la muerte a un insecto de arroz con algo de poder. Tener un cuerpo bronceado con músculos fuertes era algo en lo que nunca se atrevió a pensar cuando estaba en la tierra. Aparte de esos tres señores supremos en este bosque, no hay nada que no pueda controlar. Incluso si no puede vencerlos, está bien que huya. Por eso es totalmente cierto el dicho: crecerás y te convertirás en el tipo de persona que eres en el entorno en el que te encuentres. Excepto por ser gusanos de arroz. Un año después, en una isla aislada en medio del océano, un joven de unos 20 años, envuelto únicamente en un trozo de piel de animal que tenía como foco a la bestia, perseguía a un chimpancé de 25 metros de altura con un martillo. Uno de los tres tiranos de la isla, un majestuoso tigre de pelaje blanco puro, ha sido entrenado por él para ser un gato grande y dócil. La pitón de 100 metros de largo, que también fue una vez la tirana de esta isla, se convirtió en su nido feliz por la noche, incluso cuando hace frío. Ahora lo único que falta es la constante desobediencia intermitente del chimpancé. Después de haber estado aquí durante más de un año, la principal actividad recreativa diaria de Will ahora es comer, dormir y golpear a los gorilas. Después de golpear al astuto chimpancé contra el suelo por enésima vez. Si no miras esa bolsa en la cabeza, para la gente no es diferente que ver a un chimpancé en un zoológico. Desgraciadamente, Will, que ha sido engañado varias veces, no lo cree tan fácilmente. Digo, negrito, creo que eres una persona típica que recuerda más lo que come que lo que golpea. Miren a Little Whitey Big Black, qué felices y alegres son ahora viviendo cada día. Todo el día solo comes, duermes y vuelves a comer. Piensa en los días en que solías luchar por territorio todos los días, y luego mira ahora. Lo que es tuyo es mío, y lo que es mío sigue siendo mío, ¿no lo entiendes? Will está sentado justo frente al chimpancé, balbuceando sin parar. Después de un año de contenerse y de no encontrar ni una sola persona con quien hablar, Will es duro como una roca sin estar loco. No es fácil atrapar a este chimpancé que aún es humano, pero si él no sufre, ¿quién lo hará? De lo contrario, ¿por qué sería el único de los antiguos tres hegemonías que solo pensaba en huir todo el tiempo? Sí, duele que te golpeen. Pero es más difícil soportar las continuas habladurías de Will que ser golpeado. Entonces decidió huir y luchar. Desafortunadamente la isla no es tan grande. Entonces, ¿a dónde podría ir Pequeño Negro? A excepción de las primeras veces que se escondió unos días con la familiaridad de la isla y vivió unos días de ocio. Pero después de esos días felices, le esperaban dolores y sufrimientos sin fin. Will, que se estaba familiarizando con la isla, tenía cada vez menos tiempo para atraparla cada vez que corría, como esta vez cuando Will la golpeó después de solo una hora de andar a escondidas. Si Negrito pudiese hablar, le estaría gritando, rogándole que lo dejara en paz y que los otros dos se salieran con la suya. Una hora más tarde, tras un buen bocado de parloteo, Will soltó al lastimoso Negrito que estaba al borde del colapso. Él también se alejó, haciendo que Will sintiera que es difícil ser padre y que es difícil manejar a un niño salvaje.
Después de completar sus actividades recreativas diarias, Will subió al árbol más alto del bosque y miró a lo lejos. Había pasado más de un año y su corazón había pasado de la anticipación al entumecimiento. Había decidido que si no pasaban más barcos por el océano, construiría una balsa y saldría de allí. Estaba seguro de que incluso con la ayuda del guantelete del infinito y la fruta del diablo, sería casi imposible que una simple balsa lo llevara a la siguiente isla ileso. Pero no puede esperar más, es mejor morir en el mar después de todos sus esfuerzos que morir aquí como un salvaje. El del pasado, que creía que era mejor morir que vivir, naturalmente no tenía coraje, pero este año de tener una vida primitiva lo había cambiado por completo. Al menos ya estaba harto de esa vida salvaje. Al fin y al cabo no todo el mundo se llama Tarzán. Capítulo 5. Mientras repetía mecánicamente este comportamiento, Will, que estaba esperando en su posición habitual, de repente lo miró fijamente a los ojos. ¿Parece haber un punto negro adicional en el nivel del mar en la dirección en la que está mirando? Se levantó abruptamente y lo miró fijamente. Debe haber algo ahí. Durante más de un año, pasando mucho tiempo cada día mirando el horizonte, estaba seguro de que no podía estar equivocado. Pero es discutible si se trataba o no del barco que tanto anhelaba, pues bien podría haber sido un rey del mar que emergió de las profundidades. Ya que una vez lo experimentó y casi perdió la vida. El mar sigue siendo territorio de los reyes del mar y de los hombres peces. Después de permanecer en su posición durante una hora entera, Will finalmente concluyó que el punto negro en la superficie del mar frente a él no era un rey del mar sino un barco real. Porque podía ver el mástil erguido con la bandera sobre él, pero todavía estaba un poco lejos, por lo que no podía ver lo que estaba pintado en él. Pero, independientemente de si el barco era de la marina o de piratas, civil o mercante, Will no iba a dejar escapar lo que podría ser su única forma de salir con vida. Entonces, emocionado, se transformó en su forma de tejón de miel y comenzó a saltar directamente del árbol y comenzó a correr en esa dirección. Después de este año de ejercicio de cazar y ser cazado, Will no puede decir que ya sea un guerrero calificado, pero no hay ningún problema en llamarlo un cazador experimentado. Sin mencionar la increíble defensa que le brinda la fruta del diablo tejón de miel y la confianza que le brinda el potencial innato del guante del infinito. La única lástima fue que había buscado en casi toda la isla, pero no pudo encontrar una segunda fruta del diablo. Will era muy abierto de mente. No podía aprovecharse de todo y fue una gran suerte que hubiera una fruta del diablo Zoan en esta isla. Sin esta fruta del diablo, la habilidad del guantelete del infinito no se habría activado, y no habría podido vivir una vida tan próspera, y una bestia podría haberlo llevado a cenar. Después de sentirse emocionado, Will finalmente llegó a la playa a su velocidad más rápida. ¿Pero qué pasa si la otra parte cambia de rumbo a mitad de camino? Después de pensarlo un momento, Will inmediatamente gritó hacia el bosque. El interior del bosque se estremeció, y un sinnúmero de pájaros posados allí se sobresaltaron tanto que comenzaron a volar hacia el cielo. Lo que Will planeaba hacer era llamar la atención de la otra parte, pero no eran los pájaros los que usaría, sino las cosas dentro del bosque. El rugido de Will fue como una señal, y todas las criaturas numeradas del bosque se alinearon frente a él, incluidos los tres grandes señores supremos, Big Black, Little White y Little Black. Will pensaba que ya era el mejor del mundo en nombrar nombres, así que ¿por qué necesitaba nombres tan complicados? ¿Es comestible? Después de observar bien las docenas de criaturas diferentes que tenía frente a él, Will envió a las que no podían usarse de regreso al bosque y luego dejó atrás a las que tenían voces fuertes, incluido el chimpancé llamado Little Black con una cabeza de pan y el tigre blanco llamado Little White que obviamente estaba engordando. Aúlla. Que se oiga tu voz y aúlla. Quien contribuya, todos tendremos una comida completa esta noche. Pero para aquellos que no trabajaron, será la comida de los que trabajaron. Will rugió y amenazó, aunque no sabía si lo entendían pero no le importaba. Pero esta vez refleja la importancia del negrito, luego de asegurarse que Will solo los dejara rugir hacia el mar y no darles un sermón, el negrito se golpeó el pecho, sintiendo los órganos internos de su cuerpo sacudirse. Wow, ho, 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 ho. Rugido. Con negrito a la cabeza y una forma fascinante de comunicarse,
Todos los animales que quedaron atrás comenzaron a aullar tan fuerte como pudieron. Esto debería bastar. Will sintió que sus oídos quedarían ensordecidos si se quedaba allí más tiempo, por lo que se retiró decididamente. Volvió a subir a un árbol cuando se alejó un poco y no sabía si el aullido hacía alguna diferencia o no, pero sentía que el barco se acercaba cada vez más a él. Tan cerca que podía ver vagamente lo que estaba sucediendo encima. La bandera carbonizada, el mástil roto, el casco picado. Fue como si acabara de pasar por una terrible batalla. Y parece que eso fue exactamente lo que pasó. Porque Will ha descubierto que hay un barco pirata con una bandera de esqueleto siguiendo de cerca al barco casi destruido, y de vez en cuando se pueden ver salpicaduras en el agua que deberían ser su cañón, y de esta situación, parece que el barco de atrás deliberadamente no está hundiendo al barco de adelante. La situación ahora es obvia, los piratas no dejarán escapar su presa, pero como también necesitan maximizar sus ganancias, no se hundirán en el barco porque las pérdidas son demasiado grandes y tampoco tienen la energía y la paciencia para rescatarlo. Así, en un intento desesperado por escapar, el supuesto barco Cabra Gorda entró en el mar deshabitado. Y si los piratas los atrapaban, probablemente nadie en el barco lo pasaría bien, ya sea siendo asesinados en el acto o vendidos como esclavos, y las mujeres sin duda habrían estado en peor situación. Pero, obviamente, hay gente inteligente en ese barco de ovejas gordas que hay enfrente. Capitán, ¿está seguro de que quiere ir por ese camino? ¿No ha oído el grito de una bestia tan feroz? El primer oficial al timón ha caído en una profunda desesperación, con bestias al frente y piratas detrás, y reyes del mar viviendo bajo el agua comiendo gente sin escupir sus huesos. ¿Cómo van a sobrevivir en esta situación desesperada? Pero el hombre de mediana edad llamado capitán del barco no perdió la esperanza y siguió insistiendo en su elección. Él es el capitán del barco y también el presidente de una cámara de comercio, y para haber llegado tan lejos de la nada, confió en su valentía para luchar y correr. Una isla con tantas bestias aulladoras podría convertir una mala situación de muerta a mortal, así que ¿por qué no arriesgarse? Después de todo, no importa cuán feroz sea la bestia, solo sigue sus acciones instintivas, incluso si algunos de ellos serán devorados como alimento, pero al menos algunos de ellos pueden sobrevivir y existe la posibilidad de un regreso. Y él piensa que esos piratas codiciosos que no perdonan el tesoro de su barco no se dejarán asustar por unas cuantas bestias feroces, así que antes de morir, planeó arrastrar a algunos de sus enemigos a la muerte. El color despiadado en los ojos del hombre de mediana edad desapareció. Ya que la otra parte es tan codiciosa, intentemos ver si sus dientes son lo suficientemente duros. Isla objetivo más adelante, a toda velocidad.